¿Qué tal? Bienvenido una vez más a Capacitaciones InterMG. Durante el transcurso de este video, hablaremos sobre las buenas prácticas de documentación. Sin embargo, ¿qué debemos saber antes de aplicarlas? La norma ISO 9001-2015, con respecto a los documentos, hace referencia al término conservar la información documentada, establecido como requisito obligatorio, el conservar un registro por un periodo de tiempo. Asimismo, se refiere a la necesidad de estandarizar mediante un documento determinada información. Nuestro servicio con la carga y transporte de vehículos requiere que los procesos lleven registros minuciosos y fiables, que serán la evidencia de la forma en cómo se llevó a cabo un proceso. Es por esta razón que los registros, de acuerdo a la norma, deben cumplir ciertos lineamientos para su correcto llenado. Algunos ejemplos de registros en nuestro proceso de carga son: plan de carga, reporte de no conformidades en inspección, diagrama de carga y, por último, horas de servicio del operador. Esto, solo por mencionar algunos. Te preguntarás, ¿de dónde viene un registro? Un registro siempre nace de un procedimiento o de un instructivo de trabajo, que dará una instrucción para registrar una información. Esta relación permite la trazabilidad documental, y la misma debe ser evidente a simple vista en la documentación. Es importante saber que esta relación puede darse mediante el código del documento, o mediante otro punto que permita reconocer la tratabilidad del procedimiento o instructivo a sus registros y viceversa. Ahora bien, ¿qué son las buenas prácticas de documentación? Este concepto se refiere al conjunto de lineamientos y actividades relacionadas entre sí, destinadas a asegurar que registros y documentos tengan y mantengan claridad, exactitud, veracidad, integridad y trazabilidad. Una metodología para recordar los requisitos del llenado de registros se conoce como las 5 IEs. Y estas son: los registros deben ser intransferibles, inviolables, indelebles, inmediatos y, por último, íntegros. La forma de aplicar cada una de las IEs es la siguiente. Cuando hablamos de intransferibles, quiere decir que los datos deben escribirse directamente en el registro. No se pueden pasar a limpio. Inviolables. Los registros no pueden ser cambiados. Una vez que se ha escrito en ellos, no se pueden modificar los datos existentes. Indelebles. Los datos de un registro no deben ser borrados. Por esta razón, no se permite el uso de lápiz, goma de borrar, o corrector de tinta para corregir los datos de un documento. Inmediatos. Los registros deben llenarse sin demora, apenas sea realizada la actividad. De esta forma, se preservará la veracidad de los datos. Y por último, íntegros. Los datos de un registro deben ser llenados completamente y de forma consistente. No se puede hacer uso de abreviaturas incorrectas. Entonces, ¿no puedo equivocarme? Una considerable cantidad de registros se llenan de forma manual, y en consecuencia una equivocación es posible. Entonces se deberá corregir de la siguiente forma. Se debe trazar una línea diagonal sobre el texto que se va a corregir. El dato correcto se coloca a un lado, seguido de la fecha de la corrección, y del nombre de la persona que realiza la corrección.
¿Y si el espacio en el documento no me alcanza para poner toda esa información? En caso de no tener espacio suficiente, se debe trazar la línea diagonal sobre el texto a corregir. Colocar un asterisco al lado del texto anulado. Colocar otro asterisco en un espacio cercano que se tenga disponible y escribir allí el dato correcto, seguido de la fecha de la corrección, y la identificación de la persona que corrigió. Recuerda, los dueños de procesos, o responsables de cada área deben difundir, cumplir, y hacer cumplir las siguientes buenas prácticas de documentación. Tinta. Los documentos se deben llenar con tinta permanente y de color azul. Fecha y hora. Las fechas que se registren en la documentación deben reflejar día, mes, y año. Mientras que para las horas, se debe usar el formato 24 horas. Cancelación de espacios. Los campos en los que no se registre información, no deben quedar vacíos. En ellos se debe trazar una línea, o colocar N, diagonal, A, iniciales de no aplica. Firmas. Toda persona que firme un documento debe hacerlo con su nombre, y firma autógrafa. Es importante tener en cuenta, que deben ser las dos formas en conjunto, nombre, y firma. Considerando que la acción de firmar, conlleva el permitir, avalar, y responder por lo que está escrito en el documento. Es admisible que una persona firme en representación de otra siempre que tenga su autorización, anteponiendo P.A. iniciales de por ausencia, junto a la firma. Los registros correctamente llenados, nos permiten demostrar documentalmente el cumplimiento de los requisitos de la conservación de la información documentada, tal como lo solicita la normativa. Finalmente es importante mencionar que la documentación juega un papel básico en las auditorías. En ella se encuentran los criterios para llevar a cabo su ejecución, y las evidencias para la demostración de la conformidad y mejora del sistema de gestión. No olvides que tú formas parte del sistema de gestión de calidad, y con tu labor contribuyes a la mejora de su desempeño. Hemos llegado al final de esta valiosa información que nos ayudará a mejorar continuamente. Te invito a seguir para responder un breve cuestionario. Gracias por tu atención y suerte.